qué tal al pastor Percy Riley y a Carlos que están con nosotros. Le damos las bienvenidas a ambos. ¿Y qué tal? ¿Qué nos cuenta pastor Percy Riley? Empecemos con usted. Pastor, gracias, hermano padre. Primeramente, buenos días a los dos, hermana Iniesta y padre Cruz, y a mi otro hermano aquí presente, y al que acaba de llegar también, un saludo cordial. Hola, Alberto. Bueno, aquí hoy en la mañana iba a ir a dejar a mi esposa a las 4 de la mañana al trabajo, cuando veo mi WhatsApp y me doy cuenta que hay un mensaje que dice el Papa ha muerto. Y yo dije, esto se está mandándome mensajes de odio tan rápido. Pero cuando abro el mensaje me doy cuenta que es de la hermana Cruz, la hermana Iniesta, y digo, esto es en serio. Y veo la triste noticia que el Papa Francisco falleció. Y pues es lamentable el fallecimiento de cualquier persona, especialmente de una persona que ha hecho un gran impacto en el mundo. Cualquiera que sea la opinión que tengamos del Papa o que estemos de acuerdo con lo que él representa, no nos da ningún derecho de juzgarlo, de criticarlo y mucho menos de expresar el destino final de su alma. Eso solamente le corresponde a Dios. Y es lamentable ver la actitud de ciertos evangélicos que ya están sacando memes, están sacando videos, burlándose de que un ser humano haya fallecido. Y peor aún, determinar que él está en el infierno. Eso demuestra la calidad de persona. Eso no habla del Papa. Eso demuestra la calidad de persona que estos seres humanos son. Y cuando digo seres humanos, lo digo de forma sarcástica. Porque yo creo que hasta un animal, una bestia, tendría más compasión, más amor y más fidelidad. Y esto lo vemos en los perros. Los perros usted les puede pegar, los puede maltratar, pero ahí están los perros. Siempre que lo ven, le están moviendo la cola. Pero estos seres humanos, entre comillas, no tienen misericordia. Y se demuestra, y cabalmente se cumple lo que escuché de cierto pastor que dijo esto: cada quien da lo que tiene en su corazón. Y no podemos exigirles más. Es lo que tienen y es lo que dan. Como dijo el Papa Francisco en cierta ocasión, tengan cuidado de aquellos que tienen a Dios siempre en su boca. Y tenía toda la razón, ¿sí? Entonces, padre, pues yo sé que ya me tomé mucho tiempo y pido disculpas. No, está muy bien, pastor Percy. Y me parece que su pensamiento es bien católico por ese lado, porque estamos totalmente de acuerdo. Yo al inicio, cuando le dije a la gente no canonicemos al Papa Francisco, no lo mandemos al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, pedí oraciones por él, también salta la gente del otro extremo, la gente que lo canoniza, como la gente que lo condena, ¿no? Yo creo que la mejor actitud de todo cristiano es rezar por él, porque solamente Dios sabe cuál fue su destino, pero es totalmente inhumano. Me parece que es más humano el desearle el paraíso, el desearle que se vaya al cielo, que la persona que dice que su alma arda en el infierno. Eso realmente no es para nada cristiana, porque el infierno no se le desea a nadie, ¿no? Ahora es claro que, bueno, solo Dios conoce su destino, solo Dios sabe dónde está, eso es obvio, ¿no? Pero gracias por sus palabras. Le doy la palabra, tenemos la bienvenida, le doy a Alberto Madariaga, que yo no lo conocía, así que bienvenido. Bienvenido también a Juan Carlos Monedero, mi gran amigo, mi colega, licenciado en filosofía. También a Jesús, el famoso martillo de los herejes. Y le doy la palabra acá a Carlos, al soldado apologeta, también amigo mío, también siempre es un gusto tenerlo. Creo que la primera vez que estás presente acá, Carlos, en mi canal. Así que bienvenido. ¿Cómo estás?
Así es, padre. Muchísimas gracias por permitirme aquí compartir con usted. Un saludo a usted y a todos los tertulianos, ¿no? Eh, Estamos hoy pues con esta triste noticia del deceso del Papa Francisco, por el cual tenemos que obviamente orar, como decía usted, no canonizarlo, hacemos más misericordia si no lo hacemos, sino que oramos por él. Y bueno, esperando estos momentos que se vienen, estos pasos, esta mañana leía que vienen son como 8 pasos que siguen hasta llegar al cónclave y, y esperar a ver pues qué es lo que se nos viene en cuanto a la iglesia. Es una triste noticia porque ha sido un pastor eh, lleno de misericordia para con todos, que nos ha enseñado muchas cosas. Una de las cosas que nos enseñaba es que el Evangelio es para todos. Es decir, todos cabemos aquí, todos estamos llamados a la conversión a la Iglesia Católica. Entonces son mensajes que siempre hicieron mella pues en nuestro corazón, siempre retumbaban en nuestras mentes. También otro que me llamaba mucho la atención y que yo aplico mucho es hagan lío, y ese es el lío, ese es el lío, ese es el lío de ir a buscar a los hermanos, de ir a presentarles el evangelio, presentarles la verdad, eh, ir a las periferias también. Yo siempre digo, nosotros en la iglesia tenemos como grupitos y pastorales para los habitantes de calle, para las personas, las mujeres que venden su cuerpo, para diferentes puntos, pero los protestantes, por ejemplo, que es mi campo, casi no tenemos quien vaya por ellos, quien los busque, y estas personas son muy necesitadas. Entonces, todos estos mensajes del Papa Francisco siempre calaron muy hondo en mi corazón, y bueno, por este aspecto, pues un poco de tristeza, si se puede decir así. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos, también por tu labor, digamos, de apologeta, ¿no? Siempre ha sido un gusto para mí. He visto pocos tus debates, pero sí me vi algunos de ellos y sobre todo vi alguno que otro video del Padre Toro, que has compartido Ah, mientras sí, sí, sí. viajaba por ahí para la ciudad de Sabana, que tuve 5 horas de viaje, me escuché algunos de tus videos, ¿no? Sí, sí, sí. Les voy dando la palabra en orden de llegada. Algunos están diciendo a veces si el próximo papa es Pedro Romano, el último papa. Bueno, a ver, con respecto al tema de las profecías, mucho cuidado, porque hay también hay que tener cuidado con cosas que son interpretaciones personales, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo papa? Lo sabe Dios nomás. La verdad que no hagamos el cónclave antes de que el cónclave venga. Eso es lo que les voy a decir, ¿no? Le doy la palabra en orden de llegada a Alberto Madariaga, que no lo conozco, pero bueno, bienvenido. Cruz me habló de ti, Alberto, así que ¿cómo estás? Buenos días, padre Veroc, buenos días a todos, a Doña Cruz, a Percy, a Juan Carlos Monedero, a Jesús Cols, a Mariles, a todos conozco, pero bueno, pues me quedaba reflexionando lo que indicaba usted al principio, ¿no? Le cuento, pues yo tengo un canal que se llama Trinitas Uniones, yo a usted sí que lo conocía desde hace bastante tiempo, especialmente en Twitter, ¿no? Usted hablaba de Bartolomé de las Casas. Yo pertenezco a la diócesis que fundó Fray Bartolomé. La mía es la primera que él fundó, bueno, por lo menos acá en México. La mía es la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pero con respecto al Papa Francisco, yo me quedo mucho con una definición que él daba. Me acuerdo de ese Papa Francisco en 2014 que estaba muy fuerte. Usted comentaba hace un momento que no hay que adelantarnos al cónclave. Precisamente, yo me acuerdo en el cónclave de aquel entonces, el Papa Francisco no figuraba como uno de los, vamos a decirlo así, de los elegibles, y sin embargo, surgió. Pero él, en una de sus homilías, en la del 23 de abril de 2013, miento, no fue en 2014, esto fue en 2013, un Papa Francisco súper enérgico en aquella ocasión, me acuerdo mucho. Él decía o rememoraba las palabras de Paulo VI, del célebre Papa Paulo VI,
cuando él decía lo siguiente. Ajá, decía él acerca de que el cristianismo es una identidad, decía el Papa Francisco, porque él comentaba lo siguiente. Dice, tal vez podemos decir con un poco de sentido del humor que esto es el comienzo teológico de la Congregación para la Doctrina de la Fe, esta visita apostólica de Bernabé. Él observó y vio que las cosas iban bien. Estaba aquí rememorando el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y así la iglesia, comentó el Papa, es más madre de más hijos, de muchos hijos. Se convierte en madre cada vez más madre que nos da la fe, la madre que nos da una identidad. Pero la identidad cristiana, señalaba aquí el Papa Francisco, no es un carnet de identidad. La identidad cristiana es una pertenencia a la iglesia, porque todos ellos pertenecen a la iglesia madre, porque no es posible encontrar a Jesús fuera de la iglesia. El gran Pablo VI decía, es una dicotomía absurda querer vivir con Jesús sin la iglesia, seguir a Jesús fuera de la iglesia, amar a Jesús sin la iglesia. Aquí estaba rememorando el Evangelii, ¿cómo se llama? Nuntiandi. Ajá. Y esa iglesia madre que nos da a Jesús, nos da la identidad, que no es solo un sello, es una pertenencia. La pertenencia a la iglesia, decía Francisco, qué bello es esto. Yo me quedo mucho con estas definiciones, ¿no? O sea, y esto es un llamado también para muchos católicos que nos pasa, el querer vivir un cristianismo muchas veces aislado de las directrices de la iglesia. Querer vivir un cristianismo muy personal, no desde una perspectiva global, es decir, aceptando lo que a mí me conviene y lo que no me conviene que enseña la iglesia, aceptando lo que yo creo que es correcto y lo que no es correcto según mi interpretación, según mi modo de parecer, y no obedeciendo, como se llama, a un ejercicio de contrastes. Y ese ejercicio de contrastes, nos guste o no nos guste, los hace necesariamente la iglesia, que es lo que señalaba aquí Francisco. Y pues bueno, rezar por el alma del Papa Francisco para que pronto pueda reunirse con la visión beatífica de Dios. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Alberto. Y sí, digamos, lo que uno tiene que siempre recordar es que, digamos, el Papa Francisco ha sido nuestro padre espiritual. Y lo que me acuerdo que decía un santo es, la iglesia no es el Papa, pero tampoco no tenemos iglesia sin el Papa. Eso es así, ¿no? Porque realmente para que haya iglesia tenemos que tener al Papa, y ha sido el vicario de Cristo y lo ha dejado Cristo mismo. Entonces siempre hay que recordar, la iglesia no es el Papa, pero no tenemos iglesia sin Papa. Después, bueno, a mí siempre me gusta recordar la frase de San Agustín, al menos atribuida a él, ¿no? Yo nunca comprobé si era de él, que dice, en lo dogmático unidad, en lo opinable libertad y en todo caridad. Es siempre así lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, cuando uno discute estos temas, ¿no? Le doy la palabra ahora a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, felices Pascuas de Resurrección, como se las deseo a todos también. Antes de darte la palabra, quiero agradecerle a Arto Tommy por su donación y nos dice, también está aquí Guillermo Ramadán. Si quiere pasar, que entre, ¿no? Pásele el link que acabo de pasar recién, no hay ningún problema. A Lautaro también me ha parecido ver lo que acaba de llegar al chat también. Que Lautaro entre también, no tengo ningún problema. Y después dice, el Papa no ha muerto, vive, no lo duden, ¿verdad, hermana Cruz? Hoy más que nunca, oremos por él, como siempre nos lo decía, ánimo. Gracias por la donación, Eli. No estamos diciendo que el Papa no vive, ¿no? Lo que yo dije es que, bueno, que no hay que canonizar a nadie, ni hay que condenar a nadie, que hay que rezar por el alma del Papa. Pero ciertamente yo tengo mis mejores deseos, estamos en Pascua de Resurrección, y yo espero que cada alma que muera que vaya al cielo, ¿no? Sabemos que hay gente condenada, pero eso no hay que desearlo nunca, hay que desear que cada persona que muera vaya al cielo. Así que
Eso es lo que le deseamos a todos los difuntos, en especial al Papa. Después, el que decide y el que es el juez eterno es Dios. Él sabe dónde está cada alma que muere. Ahora sí, Juan Carlos, también, bueno, le agradecemos a Gabriel, que es un nuevo miembro del canal, y a Arte Otomi y a Eli les agradecemos también sus donaciones. Adelante. Muchas gracias, Padre, por la invitación y muy felices Pascuas para todos ustedes en esta Pascua tan particular que nos sorprende con esta noticia. En primer lugar, les cuento, los que no sepan, que soy argentino. Ay, te nos fuiste. Ahí está. Que soy argentino, sí. No se notaba. Y que he decidido presentarme en esta intervención, que va a ser, me entiendo yo, va a ser breve, de saco y corbata, justamente para distinguir, para remarcar la diferencia entre un día cualquiera, una transmisión cualquiera y la del día de hoy. Por los motivos obvios. Ha fallecido el Papa Francisco y he escuchado, interesante las reflexiones de ustedes, esto de que no hay que canonizarlo ni condenarlo. Esto, cuando decimos condenarlo, no nos referimos a sus obras ni a su pontificado, nos referimos a su alma. Es decir, no se puede desear la muerte eterna de nadie. No puede ser algo, una actitud cristiana de desear la muerte eterna. Va contra la teología y contra la revelación cristiana el hecho de canonizarlo recientemente muerto, y también va contra la razón no ser realista. En ese sentido, hemos sido personalmente testigos de esa dicotomía, de esas falsas soluciones que representó el sedevacantismo, que creció en gran medida durante el pontificado de Francisco, especialmente al comienzo. Tengo videos sobre el tema del sedevacantismo, argumentando y cuestionando sus posiciones. En el canal he hecho transmisiones y colaboraciones con divulgadores muy conocidos en las redes como José Plasencia y Hugo Ariza, de modo que nada más lejos de mi posición personal, la idea del sedevacantismo. Ahora bien, dicho esto, lo anterior, y visto lo visto, creo que hay que ser realista y particularmente, entiendo que ustedes no compartan este punto, pero yo soy crítico del pontificado que acaba de terminar. Entiendo que hay que ser crítico, creo que hay muchos lunares, creo que hay muchas ambigüedades, creo que ha habido muchos errores, y creo que no sería honesto intelectualmente de mi parte si yo ocultara este hecho. Por supuesto, estamos ante una conmoción, hay una cuestión emocional muy fuerte en muchas personas y todo, pero considero en lo particular, hace poco, el año pasado, cuando se cumplió un aniversario de la asunción al pontificado, publiqué un artículo y en ese artículo básicamente sintetizo una visión que, además de ser una visión a la luz de la teología y la filosofía, también es con el conocimiento de lo propiamente argentino. Es decir, nosotros conocíamos a Francisco hace 30 años. Muchos lo conocieron el día de la elección, muchos lo fueron conociendo como Papa, nosotros lo conocimos hace 30 años ya como primado de la Argentina. Así que con esto cierro mi intervención, les agradezco a ustedes el espacio y quería dejar en claro estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo no siempre, lo he dicho al inicio, yo no siempre he estado de acuerdo con el Papa, ¿no? Aunque siempre le he manifestado mi respeto, no siempre he estado de acuerdo. Pero también lo digo como argentino, nosotros lo conocíamos demasiado. Y cuando uno conoce demasiado digamos, a alguien, no digo en tu caso, no digo en el mío, pero también es como que no es objetivo aquel que no lo conoce, y a veces no somos tan objetivos aquellos que lo conocemos demasiado, ¿no? Es como que, no sé, yo lo que me acuerdo es, no sé, de mi padre o de mi madre. Yo muchas veces he sido el mayor crítico, o mis padres han sido los mayores críticos míos. ¿Por qué razón? Es porque nos conocemos demasiado. Obviamente, delante de los demás, yo defendía a mi papá, o delante, no sé, de los demás, mis padres me defendían a mí también. Pero entre nosotros nos criticábamos.
Yo creo que realmente el conocer demasiado a un argentino, como es nuestro caso, también nos puede hacer perder objetividad, ¿no? No digo que la perdamos en concreto, porque bueno, no es argumento para decir que la perdimos, pero es como que juega en contra no conocer como conocer en algunos casos. Pero lo que te puedo rescatar de todo lo que dijiste es que estoy de acuerdo en que con respeto uno puede disentir y con respeto uno puede estar en desacuerdo. No, no todo lo que el Papa hace es infalible, ni todo lo que el Papa hace es dogmático. Como ser humano se puede equivocar ciertamente, ¿no? Pero gracias por tu intervención. Y ahora le damos la palabra a Martillo de los Herejes o Parejes, Jesús, Jesús Cole. Jesús, ¿cómo Tiene un nombre estás? prometedor. Tiene un nombre prometedor. ¿Qué tal, Padre? Bendición y pues saludos a todos mis hermanos acá, panelistas. Tremendo panel hay hoy en día aquí y pues dando estas palabras, ya que pues hoy pues amanecimos de luto y pues digamos que uno de los detalles que yo veo es que es algo curioso. No sé si será algún mensaje divino, no sé, ustedes me corrigen, pero después de nosotros haber celebrado la Pascua con alegría, con esa algarabía, al día siguiente el Papa parte a la casa del Padre. O sea, es algo, no sé si era algún mensaje, no, digo yo, pero yo lo veo así, en lo particular lo veo así, y como dijo la hermana Cruz, o creo que fue el padre Tomás, que dijo algo así que el padre oró, el Papa estaba orando muchísimo para que pudiera vivir la Pascua de este año, y entonces fue concebido y es algo que hay que digamos, pues agradecer a Dios, ¿no? Y por otro lado, también pues pedir mucho en oración para que el Espíritu Santo también ilumine a todos los enemigos de la iglesia, porque todos están cayendo, bueno, siempre caen en esto, en un pecado gravísimo, y es el de juzgar. Siempre los enemigos de la iglesia, desde el Papa hasta todos nosotros, hasta los que estamos prácticamente como en la base, ¿no? Nos calumnian, nos juzgan y todo, nos dicen pecadores. Y de hecho, la misma Biblia lo dice claramente en Lucas 6:37, que no juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados. Esa misma cita se la convertí a un sectario que había hecho un comentario también fuera de lugar, y entonces, porque estaba diciendo cosas que, algo parecido como lo que, del comentario que el padre Veroch pues había sacado, ¿no? Y que pues son comentarios fuera de lugar, ¿no? Pero también tenemos que saber algo, y es que el Papa Francisco también, su mensaje de tender puentes es el que también pues ha marcado también como un hito en la iglesia, ¿no? Como ese tender puentes para que nosotros podamos llegarles a sectarios, a gente de otras religiones, para precisamente llevarles el evangelio. Eso se ve claramente reflejado en el mensaje pues de la Biblia, ¿no? Porque por ejemplo Romanos 14:8 nos dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Y el Papa Francisco es un fiel testigo de eso, y nosotros pues lo vimos, ¿no? Que él trató de vivir con fervor ese mensaje de humildad, de ser así como niño, también como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:25, que pues si nosotros somos como niños, perdón, es en Mateo 18:3, que si nosotros somos como niños, pues heredaremos el reino de los cielos, ¿no? Y el Papa Francisco como que demostró esa cercanía con los niños, y
esa humildad como tal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver todos estos detalles y tratar pues siempre de nosotros defender desde nuestras trincheras, por así decirlo, a nuestros sacerdotes, que también nuestros sacerdotes son muy atacados hoy en día, y pues sobre todo el Papa, ¿no? Entonces eso era pues lo que quería compartir con ustedes, y también quería hacer un paréntesis aquí, aprovechando que el hermano soldado apologeta está acá, de pedirle perdón, ya que pues en una oportunidad que subí en un en vivo, pues no lo había escuchado a él de una indicación que él había hecho, y pues como que no nos entendimos, y pues creo que me excedí cuando en un diálogo con un protestante que teníamos ahí en ese momento, ¿no? Entonces pues pido también perdón en ese momento. Entonces pues eso era también lo que quería compartir. Muchas gracias, Jesús, por tu comentario. ¿Alguna palabra, soldado apologeta? Así después le doy la palabra a Lautaro. Bienvenido, Lautaro. Está silenciado. Gracias, Padre, un gusto saludarlo, Padre Tomás, un gusto saludar a Cruz, bueno, y a todos del otro lado, saludos al chat, gracias, Padre, por la invitación. No, un gusto, Lautaro. Ahora te doy la palabra. Carlos, ¿quieres contestarle algo a Jesús? ¿Mm? No se te escucha la voz deformada. Digamos que se van a reír de ti los protestantes porque se te escucha una voz un poquito. Se escucha como la voz de ardilla, más o menos. Carlos, después te doy la palabra, cualquier cosa. Vamos a hacerlo hablar a Lautaro. Arregla el tema de tu... Después de Lautaro, si me permitís, me gustaría decir una cosa. Cuando termine Lautaro. Cuando termine Lautaro. Adelante, Lautaro, estás silenciado, me parece, pero puedes... Ahora sí. Gracias, Padre. Bueno, a ver, conmocionado, esta mañana me despertaba mi esposa diciéndome, ha fallecido el Papa, oremos mucho por la Iglesia, ¿no? Y bueno, así fue que me enteraba de este tiempo que estamos viviendo como católicos. La verdad que se vive muy, muy raro, lo estoy viviendo como muy raro, muy difícil, porque yo soy un ex pastor protestante, converso al catolicismo, y estoy viviendo como católico, por llamarlo de alguna manera, en carne propia la primer muerte de un papa, ¿no? Y realmente con tristeza, con dolor, con un montón de sentimientos encontrados, y examinándome yo principalmente todo este tiempo, porque mi conversión, entre comillas, al catolicismo, porque fui bautizado católico, lo pongo en esos términos para que se entienda un poco, fue durante el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Entonces, para mí para mí el regreso a casa fue durante el tiempo de su pontificado, y tiene mucha relevancia para mí en ese sentido, ¿no? Pero reflexionaba y pensaba, y esta noche a las 20 horas de Argentina voy a hacer un programa justamente sobre esto, ¿no? Sobre el Papa Francisco visto desde la mirada de un ex pastor protestante, ¿no? Y pensaba justamente en esto, que durante mi tiempo como evangélico me han enseñado a desconfiar mucho del papado, ¿no? Del papado en sí mismo, y eso incluye a todos los papas, ¿no? En mucha cultura evangélica se nos decía que el Papa era el anticristo, que era el líder de una religión falsa, que era una figura oscura que usurpaba el lugar de Cristo. Y sinceramente durante muchos años yo lo creía eso, yo lo abracé y lo creí sin indagar, ¿no? Que tristemente es un problema en el que caen muchos de nuestros hermanos separados. Pero lo que nunca me enseñaron, al menos en mi cultura evangélica, porque no todas son así, es que escuchemos con honestidad intelectual, ¿no? Que aprendamos con honestidad intelectual de lo que enseña la Iglesia Católica. Y claro, hoy mirando para atrás veo
veo con mucho cariño a todo el papado en sí, ¿no? Y hoy nos toca despedir al Papa Francisco y a tratar de, con un corazón humilde, de leer mucho más sin prejuicio, de tratar de poder meternos con mucha humildad en este papado, en este pontificado, ¿no? Y bueno, básicamente es mirar que nuestra vida hoy es muy frágil, ¿no? Es muy frágil y que mucho podemos aprender del pontificado de Francisco y mucho podemos aprender de lo que viene y de este momento histórico que estamos viviendo. Sin dudas, el Papa Francisco ha sido un papa que ha tenido que atravesar un momento histórico muy difícil y mucho más después de la época del cobicho, ¿no? No ha sido para nada fácil, entiendo, no he estado ahí en sus zapatos, pero no ha sido para nada fácil manejar la barca de Pedro en tiempos post-cobicho, ¿no? Así que básicamente eso, es como tratando en este tiempo de masticarlo, porque todavía estamos en tiempo de golpe, entonces es como en mi cabeza se tienen que acomodar muchas ideas y con muchas ganas de apoyar a la iglesia que Cristo fundó, de servir, de lavar los pies a otros y aprender de lo que pasó y de lo que viene, ¿no? Teniéndolo al Papa Francisco en nuestras oraciones, pero también sin dejar de ver que nuestra iglesia, nuestra amada iglesia ha sido fundada sobre Pedro, y que vamos a tener a otro sucesor de Pedro seguramente en poco tiempo, del cual vamos a poder aprender mucho, ¿no? Tanto de lo bueno como también de lo malo, ¿no? Así que nada, eso, básicamente eso, padre. Y perdón por extenderme. No, gracias, muchas gracias, Lautaro. Creo que Cruz quería decir algo y después Sí. vamos a ver si lo escuchamos a Soldado. Hubiese querido decirlo cuando estaba aquí Juan Carlos Monedero, pero bueno, no pasa nada. Vale, porque yo creo que también hay una reflexión que muchas veces no hacemos. O sea, todos tenemos nuestro derecho de ejercer nuestro juicio, sí, bien, todo lo que queramos, desde la teología, desde la filosofía, bien. Como bien decía usted, los argentinos, a veces conocer demasiado te puede hacer que mires desde un lado del prisma en vez y pierdas un poco la vista de lo general. Argentina, te tocó vivir también circunstancias muy difíciles, con una Argentina muy politizada, una Argentina muy dividida. Entonces, todas estas cosas, depende de la parte en que nos haya tocado vivir la historia, pues afectan al juicio que tenemos con las personas, igual que nos pasa, porque lo que yo veo que nos está pasando mucho a nosotros los católicos hoy en día es que tenemos la fe contaminada. Ya lo dijo, siendo cardenal, Joseph Ratzinger cuando escribió el documento del Dorum Veritatis, ¿no? Sobre la labor de los teólogos y toda la iglesia y la sujeción que se debían al magisterio de la iglesia, todo eso, ¿no? Y decía que es que el problema es que tenemos la fe contaminada. Y es cierto, o sea, tenemos la fe contaminada por ideologías políticas, tenemos la fe contaminada por batallas culturales, tenemos la fe contaminada por un montón de cosas, o sea, no tenemos ese espacio de solo la fe. O sea, no tenemos el ser católicos. Esto es lo que implica ser católicos y bueno, le voy dando a todo lo que no implica ser católicos, pero sin meterme en ideologías. Es una tendencia humana, evidentemente, es una tendencia humana tomar partido por grupos, por asociaciones, por ideologías, y creo que esto se nota y creo que esto está haciendo que a veces perdamos la objetividad. Cuando yo me convertí, recién convertida, a mí me atraparon en las redes del tradimodernismo. Y yo le doy gracias a Dios de que fue justamente el yo empezar a sentir, recién convertida, después de tantísimos años, con lo importante que yo veía la iglesia y eso, después de empezar a sentir que yo empezaba a odiar al Papa y a desconfiar del Papa, fueron las señales de alerta en mi corazón. Fue lo que me hizo decir, un momento, aquí hay algo que no está bien. Si esto de verdad este es el verdadero camino de la iglesia, a mí no me puede estar haciendo estos sentimientos. Y bueno, gracias a ahí, por ahí Dios me fue iluminando y me llevó a entender eso, que esas posiciones extremas y que las cosas cuando no está solo la fe y está la fe mezclada con cosas de fuera,
nos lleva a peligros. Y era solamente ese tipo de reflexión, ¿no? Que creo que tenemos que todos tenemos que darnos, como hacen los perros cuando salen del agua, ¿no? Unas sacudidas así, clac, 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 y empezar a soltar un montón de cosas de las que estamos, claro, las hemos absorbido, estamos en el mundo y estamos permeados completamente, aun cuando creemos que no, y aun cuando decimos, no, 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 yo he resistido a esto, resisto a eso, es igual, estamos permeados de otras. Y sí que creo que debemos hacer un esfuerzo grande todos, esta es mi opinión personal, en purificar nuestra fe, en entender que la Iglesia Católica tiene una autovía así de gigante, no hace falta irse a las esquinas, a los extremos de los arcenes, todos podemos convivir con montones de carismas distintos, con montones de puntos de vista diferentes sobre las cosas, tal, pero siendo un único cuerpo, porque de lo que se trata es de tener una misma fe, una misma esperanza, y un mismo amor entre nosotros, porque somos las células de un mismo cuerpo y a veces se nos olvida. Y esa unión tan importante que genera el Espíritu Santo entre nosotros es algo sobrenatural y a veces no la queremos ver, ¿no? Y bueno, sencillamente eso, hacer un llamado también todos, y lo digo también siempre por mí misma, la primera, a que purifiquemos nuestra fe, a intentar sacudirnos de encima todo lo que no pertenece realmente a la fe. A ver, que no, que eso se nos pone unas gafas y debemos de intentar quitárnoslas. Era lo único que quería decir. Gracias. Gracias, Cruz. No, yo voy a hablar un poco como argentino también, ¿no? Yo estaba en Roma cuando el Papa Francisco, cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa Francisco. Yo estaba en Roma. Y yo no vengo de un ambiente tradi, voy a ser sincero, ¿no? Yo vengo de un ambiente más bien Concilio Vaticano II, donde nos enseñaron la línea de continuidad, no la línea de ruptura, sino la línea de continuidad. Y en el seminario donde me formé nos infundieron un gran amor al Papa y al papado. Pero yo me acuerdo que éramos 4 curas argentinos en la casa, donde yo estaba en Roma, éramos 4. Cuando vimos al cardenal Bergoglio salir ahí, nos quedamos 5 minutos mudos, no sabíamos qué decir. Estábamos, pero ¡pum! Fue como si nos hubiesen pegado un golpe a la cara, sinceramente. Porque nosotros lo conocíamos, ¿no? Entonces no voy a hablar de lo que teníamos en mente, por respeto al Papa Francisco, obviamente, ¿no? Pero fue literalmente un golpe a la nariz, ¿no? Cuando nosotros vimos eso. Pese a que nosotros estábamos decididos a realmente respetar al Papa, que digamos que los cardenales se elijan inspirados por el Espíritu Santo. Pero tengo que reconocer que fue un shock, y fue un shock fuertísimo, por todo lo que nosotros conocíamos de los 15 años que fue arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, gracias a Dios... ¿Incluido el milagro eucarístico, padre? Perdone que le interrumpa. ¿Incluido el milagro eucarístico? Eso no es lo que importa, sinceramente, porque el milagro eucarístico es, podríamos decir, incluido el cardenal Bergoglio, ¿no? Eso es aparte, digamos, ¿no? Nosotros no le dimos ningún mérito a él por eso, voy a ser sincero. No, sí, pero estaba más que nada por él. Pero el milagro eucarístico lo tenemos en cuenta y es una de las bendiciones que tenemos ahí en Buenos Aires, ¿no? Ciertamente. Pero a lo que voy con esto es que para mí la elección del Papa Francisco fue realmente una gran enseñanza de parte del Altísimo. Para mí fue una gran enseñanza, porque nosotros estábamos esperando a alguien como el cardenal Sara, a alguien, no sé, a otro tipo de cardenales, ¿no? Y la verdad que eligieron al Papa Francisco, que ciertamente ha tenido otra línea, ha tenido, digamos, otros pensamientos, otro approach, como se dice acá en Estados Unidos, otra forma de acercarse, ¿no? Y fue para mí una enseñanza, sinceramente, porque en el pontificado de Francisco, digo lo que yo aprendí, ¿no? Aprendí a no ser papofóbico. Empezando por ahí, ¿no? Aprendí a no ser papofóbico. Yo creo que el gran problema que tienen muchos tradis y que tienen muchos tradicionalistas en general es la papofobia, que solamente porque lo diga el Papa y solamente porque lo diga el Papa Francisco, ¿no? Ya de entrada no leen. Por ejemplo, cuando el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Lo dijo así, ¿no? Y todos los tradis, no todos, pero gran parte de ellos salieron diciendo, no, el Papa está aprobando la homosexualidad. Cuando yo en realidad me puse a leer lo que el Papa dijo,
El Papa dijo, mi doctrina es la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. El acto homosexual es pecado, pero la persona homosexual que vive en castidad es una persona que no peca porque no tiene sexo con nadie, no tiene amigobios, no tiene etcétera, etcétera, ¿no? El sexo fuera del matrimonio es lo que es pecado. Y el homosexual puede vivir en castidad, y si vive en castidad, no peca. Y yo dije, pero qué mal que lo juzgué, porque yo lo había juzgado también mal al Papa. Había dicho, ¿qué? ¿Ahora el Papa aprueba la homosexualidad? No, no aprobó la homosexualidad. Simplemente había que leer todo lo que dijo, ¿no? Me parece que la papofobia es uno de los defectos más grandes que ha tenido este pontificado de parte de mucha gente, ¿no? Que mucha gente ya porque lo diga el Papa Francisco ya está mal, ¿no? Ahora, yo también soy contrario a la papolatría, o sea, soy contrario a ambas cosas, no tanto a la papofobia como a la papolatría. Yo, por ejemplo, lo dije de entrada, no siempre he estado de acuerdo con el Papa Francisco, no siempre he estado de acuerdo ni con sus políticas, ni con lo que ha dicho, ni con el modo como ha encarado ciertas cuestiones pastorales, ¿no? Y no voy a ser hipócrita hoy en día de decir que, bueno, porque está muerto, ahora estoy de acuerdo. No, sinceramente, en muchas cosas yo no estuve de acuerdo, pero mi desacuerdo fue respetuoso. Yo dije, bueno, como San Agustín, en lo dogmático unidad, en eso estamos todos de acuerdo, en lo opinable libertad y en todo lo demás caridad. Yo creo que el Papa no tocó ninguno de los dogmas. Muchas de las cosas que hizo fueron cuestiones pastorales, cuestiones de derecho canónico, que uno puede estar en desacuerdo y uno puede estar respetuosamente en desacuerdo, ¿no? Ahora, yo creo que ambos errores son equivocados, tanto la papofobia como la papolatría, ¿no? Sí, hay que saber que el Papa puede ser un ser humano común, hasta puede ser malo, no está confirmado en gracia, hasta puede irse al infierno, porque de hecho Dante pintaba papas en el infierno, o sea, los papas pueden ser grandes pecadores como los hubo, de hecho, ¿no? Y pueden realmente hacer grandes desastres. Ahora, eso no quiere decir que el Papa Francisco haya sido un desastre, ni quiere decir que el Papa Francisco haya sido un mal papa. Si fue un buen papa, si fue un mal papa, yo sinceramente no me meto en ese tema. Lo que yo digo acá es, me quedo con lo bueno, y lo que es cuestionable, bueno, lo dejo aparte. Directamente el tiempo me dirá y el tiempo me ayudará a madurar si realmente lo juzgué bien, lo juzgué mal, si realmente tomé la decisión correcta en no estar de acuerdo con él en esto, en lo otro. El tiempo dirá, pero me quedo con lo bueno, lo que creo que es malo lo desecho y lo que es cuestionable lo dejo en las manos de Dios. Y le mantengo siempre el respeto como vicario de Cristo y el respeto como sucesor de Pedro. Esa es mi opinión, ¿no? Al respecto. Es que lo que usted ha dicho es justamente, la mayor prueba de que tanto la Iglesia Católica como el Papado son instituciones divinas. Claro, esa es la mayor prueba. Sí, y también una de las cosas, acotando lo que el padre dice, lo que pasa es que, lamentándolo mucho, el católico tiene, se los digo por la realidad en la que yo vivo, ¿no? Tiene una fe curera, ¿sí? Es decir, como que ponen en un pedestal a un sacerdote y solamente van por la figura del sacerdote a la iglesia, pero no van por el que realmente tienen que ir. Claro, no, con esto no quiero decir de que no tengamos que darle respeto a los sacerdotes ni obedecerlo, no, ellos son nuestros párrocos y nosotros tenemos que atenernos a lo que ellos nos digan. Pero lamentándolo mucho, por ejemplo, hay gente que va a la iglesia porque le gusta como predica este padre, pero cuando hay cambio de párroco, mucha gente se va de la iglesia, ¿ve? Mucha gente se va de la iglesia y eso es lo que la iglesia desde la catequesis tiene que empezar a formar. Y es por eso lo que existe este fenómeno de lo que estaba diciendo el padre Veroch con respecto a lo de el papa, ¿cómo fue que dijiste? El papafobia. La papofobia y la papolatría. Exactamente. Entonces, como nosotros ya tenemos desde nuestras realidades parroquiales el ver o se me fue la palabra. Idealizar. Exactamente, idealizar un sacerdote, también lo proyectamos al Papa, y entonces cuando vemos que el Papa
como que no cumple nuestras expectativas, como que tal, entonces pues ya empezamos a hablar más en todo sentido. Entonces eso es lo que nosotros no debemos hacer. Tenemos que primero saber que nosotros vamos a la iglesia para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente real en la Eucaristía con la consagración del sacerdote, que el sacerdote con sus manos consagradas, con el obispo, con el papa, con sus manos consagradas, son los que hacen posible ese milagro. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, no ver como una especie de rockstar a un sacerdote, porque si no, ahí lamentándolo mucho, la fe tambalea. Vuelvo y repito, sí podemos tener preferencias de algún sacerdote, pero no por eso tenemos que, o de un papa, pero no por eso tenemos que depender nuestra fe, porque es ahí donde está el grave error, porque si un papa o un sacerdote falla en algún momento, es ahí donde todo se desploma y se cae como un castillo naipes si no tenemos una fe sólida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber como católicos. Yo lo que quiero preguntarles a todos, perdón, Cruz, capaz que pueda agregarlo, ¿no? Si quiere empezar usted, ¿no? Yo lo que quiero preguntarles a todos los que están presentes, ¿no? Es, digamos, esta semana que va a ser la primera semana de luto por la muerte del Papa Francisco y que en todas las iglesias se va a rezar por su alma, se van a rezar misas, se van a rezar requiems, etcétera, etcétera. Yo creo, ustedes no sé qué opinan, pero yo creo que más allá de nuestros acuerdos y desacuerdos con el Papa, lo tenemos que ver como nuestro padre espiritual. O sea, creo que hoy más que nunca tenemos que realmente ser conscientes de que hemos perdido a nuestro padre espiritual. Y vuelvo a repetirles a las personas, ¿no? Soy el primero que no comulga con el error. Yo siempre digo, ¿no? Mis desacuerdos con el Papa han sido desacuerdos y bueno, son desacuerdos respetuosos, pero no estoy de acuerdo con ciertas políticas, con ciertas cosas. Eso no quiere decir que yo no lo respete y eso no quiere decir que yo no lo vea como mi padre espiritual, ¿no? A ustedes les parece, me imagino que estarán todos de acuerdo, es que tenemos que promover este respeto a la figura del sucesor de Pedro, este respeto a la figura del vicario de Cristo, y tenemos que ver al Papa como nuestro padre espiritual. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, no sé qué opinarán, ¿no? Pero no sé si Cruz quería... Yo justamente en mi canal tengo una gran lucha con eso, precisamente, con estos extremos que separan y dividen a la Iglesia, y que es un error, ¿eh? Eso es un error en el que está cayendo muchísima gente, mucha, por desgracia, dejándose llevar de otro tipo de cuestiones, de ideologías, de valores, supuestos valores, de supuestas santidades, de supuestos sentimentalismos. Están cayendo en un error grave. Pero bueno, independientemente de eso, yo lo que quería decir era que no olvidemos tampoco que hasta el mismo San Pedro pecó. Es que a veces queremos papas inmaculados. Y ninguno de nosotros somos inmaculados como para pretender tener el derecho de querer un papa inmaculado. Empecemos a ser inmaculados nosotros y podremos empezar a pensar en tener sacerdotes santos y papas santos. Es muy fácil decir, vamos a rezar por papas santos. Sí, vamos a ser santos nosotros lo primero. Porque lo que yo hoy decía en mi programa, que nosotros le pidamos a Dios el papa que la Iglesia necesita, porque como nos dé el papa que merecemos, apañados vamos, ¿eh? Eso es y es que también le tocó, es que y también miramos a los demás, siempre miramos. No, y también Cruz, hay que entender una cosa, es el Papa o el papado, yo creo que él incluso aquí me podrían cuestionar, pero me parece que el Papa Francisco ha sido el Papa mediáticamente más, ¿cómo se llama? Más comentado o que tuvo de más enfoque, más expuesto, porque al Papa Francisco le toca esta revolución digital, esta globalización interminable, y curiosamente él, por ejemplo, él decía que él no tenía smartphones, que su cuenta de Twitter no la regulaba él, en fin, ese tipo de cosas. Un papa con muchas luces y con muchas sombras. Yo me quedo con la definición que él da, ¿no? Cuando le preguntan por el sínodo alemán, y él era enfático. Él creía más en el sínodo de la sinodalidad
porque lo que a sus ojos, él lo que trataba de evitar, según él mismo comentaba, era un retorno hacia el clericalismo. Decía él, bueno, pues entonces hay que abrirle más las puertas a los laicos, esto es llevar las conclusiones del Concilio Vaticano II al siguiente paso, si lo podemos ver así. Y bueno, y él abre el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Porque para él, por ejemplo, lo del sínodo alemán, decía que era algo muy elitista, sumamente elitista, decía él, y yo no estoy de acuerdo con eso, y al final me parece que el Papa Francisco es congruente en eso, termina por no aprobar, por ejemplo, el matrimonio homoparental, termina por no aprobar, por ejemplo, el diaconado femenino, termina por ¿cómo se llama?, reafirmar el celibato en el rito latino. Es decir, esas fueron sus luces. Un papa que decía, bueno, critíquenme en público, pero que al mismo tiempo también, como todos los seres humanos, al episcopado español, por ejemplo, no dudó en llamarle, oye, aquí están creciendo un montón de hongos, de vacantes, decía, ¿no? O sea, tenía también... Es que la situación de España es seria en eso. Tú sabes que te lo comentaba Alberto, la situación de España es seria en ese tema. Sí, o sea... Cuidado, papa, muy seria en ese tema. Que, yo creo que también ya en sus últimos años, también hay que tomar en cuenta, me parece, el entorno que lo rodeaba. Un entorno muy complicado porque Europa ahora mismo vive un entorno sumamente complicado. La dinámica social, cultural que va llevando hacia Europa no es la misma que tenemos acá en América. E incluso en América tenemos realidades bien distintas, bien divergentes en muchos sentidos. Entonces, creo que también a la hora de valorar las luces y las sombras en el pontificado del Papa Francisco, pienso que tendremos sí que hacer un análisis global desde todas estas luces que podamos distinguir y desde todas estas sombras que queramos señalar. Me parece que es eso. Muchas gracias. Y me parece importante decir esto, ¿no? Después le voy a pasar las palabras, si quieren decir algunas últimas cosas, a Martillo para Hereje y a Soldado Apologeta, pero me parece importante lo siguiente: ni todo esto completamente lleno de tinieblas, ni todo tampoco es luz pura, como decía recién Cruz, ¿no? Y me parece muy bien lo que dijo Alberto en esta situación, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de un papa. Porque muchas veces, y hay que ponerse en los zapatos de un obispo, en los zapatos de un sacerdote y en los zapatos de cualquier persona, porque muchas veces nosotros juzgamos y realmente no tenemos en cuenta todas las circunstancias. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo la mujer que aborta, el aborto siempre es un asesinato, ¿no? Digámoslo así, pero no es lo mismo la mujer que aborta bajo presión, porque los padres la obligan, porque los padres la castigan, la amenazan con que se vaya de la casa, etcétera, etcétera. No es lo mismo ese caso que una mujer rica que aborta pudiendo tener al hijo y aborta por decisión personal, ¿no? Ambos casos son asesinatos, ambos casos están mal, pero no son las mismas circunstancias. Las circunstancias, si bien no borran el delito, el aborto sigue siendo un asesinato, sin embargo, lo que hace es que a veces puede llegar a disminuir la culpabilidad, sin decir que no tiene culpa, pero la disminuye, ¿no? Esto es una analogía. Muchas veces a nosotros nos rodean circunstancias, nos rodean personas, nos rodean situaciones políticas que nos hacen tomar decisiones que por ahí en circunstancias normales no tomaríamos, ¿no? Entonces me parece importante lo que dijo Alberto por ese lado de esta revolución tecnológica última que hubo, ¿no? De hecho, de que el Papa no usaba los smartphones o el Papa... Es como que las redes sociales que han explotado en los últimos años, también la noticia está a un clic, ¿no? Uno mete un clic y ya puede mandar información o desinformación. Ahora bien, yo vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Me quedo con lo bueno porque no todo lo... O sea, inclusive Juan Pablo II, inclusive Benedicto XVI, han tenido tinieblas y luces también, ¿no? Como dice Cruz, ningún papa ha sido perfecto y es más, nosotros no somos perfectos. Si queremos un papa inmaculado, nosotros no somos inmaculados tampoco, eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los papas, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los laicos, somos todos pecadores.
ninguno está confirmado en gracia. Eso es así. O sea, hay luces y hay tinieblas. Entonces yo con el Papa Francisco me quedo con lo bueno, desecho lo que creo que es malo, y hay otras cosas que digo, bueno, esto lo pongo entre paréntesis, porque esto por ahí no lo entiendo, quizás lo entenderé en el futuro, ¿no? Y como para concluir la idea, ¿no? Vuelvo a repetirle a las personas, es tan anticatólico decir que el Papa es infalible en todo, porque el Papa no es infalible en todo, el Papa puede pecar, puede cometer errores, puede decir falsedades, puede, etcétera, etcétera, pero es errado decir que el Papa no es el vicario de Cristo, es errado decir que el Papa no es el sucesor de Pedro, y es errado decir que el Papa no tiene el don de la infalibilidad, ¿no? El Papa tiene el don de la infalibilidad que lo usa en determinadas circunstancias, no siempre. Es nuestro Padre espiritual, es nuestro vicario de Cristo, es el sucesor de Pedro y como tal lo tenemos que respetar. Y finalmente lo último que digo para pasarle la palabra a ustedes, ¿no? No hay que juzgar, hay que decir esto, ¿no? No hay que juzgar la conciencia de la persona, ni tampoco la persona. Se pueden juzgar los hechos, como hizo San Pablo en 1 Corintios 4:5. Los hechos se pueden juzgar. San Pablo dijo, expulsen al perverso de entre ustedes, porque justamente esa persona estaba viviendo con la esposa de su padre, con su misma madrastra, ¿no? O sea, había una cuestión de incesto, ¿no? Se juzgan los hechos, no las conciencias de las personas. Entonces, no podemos decir el Papa está en el cielo, el Papa está en el infierno, el Papa está en el purgatorio. No sabemos dónde está el Papa. Lo que tenemos que hacer es rezar por su alma, como tenemos que rezar por el alma de todos los difuntos. Y así como no se le desea a nadie el infierno, yo creo que es justo y es bueno desear que el Papa esté en el cielo. Yo lo deseo como deseo que cualquier difunto esté en el cielo. Aunque no sabemos dónde están nuestros difuntos, nos corresponde rezar por ellos, ¿no? No sé si quieren ir concluyendo. Sí, Si me permitís, sí, padre, decir una yo cosita un minuto y yo me podría voy. decir algo. Dale. Carlos, no, que quería decir una cosita un minuto y me salía porque me había interrumpido antes Alberto. Quería decir solamente Vale. una cosa para cerrar. Ok, sí, adelante. Perdón, Porque es que el tema de lo del juicio, cuando nosotros hacemos afirmaciones categóricas sobre esto ha sido así, o esto ha sido así, o esto ha sido así, no debemos olvidar nunca que nuestro juicio, a fin de cuentas, es personal y subjetivo. Por mucho que lo queramos decir que tenemos razones de un tipo, de estos estudios, de lo que quiera, da igual, siempre va a terminar siendo personal y subjetivo. Siempre vamos a mirar las cosas, aunque intentemos verlas desde una globalidad, desde un prisma particular. Y desde nuestras vivencias personales. Y lo que puede ser un desastre para mí y en mi vivencia, para ti o para el otro, como decía Lautaro, para él ha podido ser una bendición. Entonces, creo que eso nos tiene que enseñar también a calibrar un poco la forma en la que hacemos los juicios absolutistas. Pero luego, sobre todo, quiero decir que no se nos olvide que los sucesores de Pedro, Santo Padre, va a tener el juicio más duro y exigente de cualquiera de nosotros. O sea, yo no me querría ver en ese pellejo. El más duro y exigente es el Santo Padre. La responsabilidad a quien más se le da, más se le exige. No vayamos ahora a querer tampoco cambiar las cuestiones. Va a tener el juicio, porque es así, igual que a un sacerdote se le exige por sus almas, al catequista por a cualquiera de nosotros, por cualquiera de los de nuestro alrededor, que parece que se nos olvida también. A un católico se le exige más que a un protestante. A un protestante y a un católico se le va a exigir más que a un islamista, ¿vale? Entonces, al Papa, que tiene sobre la máxima responsabilidad de toda la Iglesia, es al que más se le va a exigir de todos. Que no se nos olvide. Así que recemos mucho por él porque... Parábola de los talentos, Cruz. Es la parábola de los talentos, al que más se le da, más se le pide. Pues eso, ahora, ya para despedirme como última situación, cada papa tiene su propia... Alberto, déjame que diga Dios y ya está. Ahorita nos vamos juntos, Cruz. Ahorita nos vamos juntos, doña Cruz. Gracias por tenerme aquí. Oh, ya se fue. Pero a ver, Padre Veroj, Carlos Amariles, Jesús Cols, piensen un poco, y eso es lo que yo a veces les comento a muchos. Les voy a poner un escenario, el escenario del Papa Silvestre I, uno de los papas de los que a veces poco se hablan, pero que en la línea histórica, pues el Papa Silvestre le toca el primer concilio ecuménico, el de Nicea, ¿no?
lo que sigue después de Nicea es un escenario bastante complejo, un escenario que no es fácil. Si lo que podemos ver hoy nos puede sacudir, porque somos hombres de nuestro tiempo también. Cada papa ha sido papa de su tiempo. No podemos decir que sean papas atemporales, son papas de su tiempo. Imaginen el escenario tan convulso para el Papa Silvestre, una iglesia que después del concilio de Nicea se cisma y que vivió muchos años con una situación muy fuerte. ¿Cuál fue el acierto del Papa Silvestre o de Atanasio o de Alejandro y el desacierto de Arrio y de Eusebio de Nicomedia o de Ocio de Córdoba? El acierto de Ocio y de Atanasio es que incluso frente a la convulsión, jamás de los jamases eligieron el tema de salirse de la iglesia. Se quedaron fieles hasta el final. Y el error de Arrio no fue tanto su negación de la divinidad de Cristo, que como dice el padre Veroj, no hay espacio para error. Su mayor error no fue ese, su mayor error fue que aún explicándole las cosas, fue su soberbia y su arrogancia la que primó por encima de la iglesia, creyéndose y arrogándose él, igual que Eusebio de Nicomedia, el derecho de pensar que él estaba por encima de toda la razón de la iglesia y del Espíritu Santo. Eso me parece que es el mayor, lo que más se les puede endosar. En cuanto al Papa Silvestre, imagínense, yo a veces lo digo, si para nosotros todo lo que ha acontecido en estos últimos, ¿qué será? 10, 15 años, nos puede significar convulso, imagínense a un papa que tiene que lidiar con una iglesia que después de un concilio, que después de que dice, bueno, pues ya quedamos todos de acuerdo, pues que siempre, como decimos en México, mi mamá dice que siempre no quedamos tan de acuerdo, porque ahora yo me rebelo y ando nombrando obispos donde se me pegue la gana, como pasó con el bando arriano. Y lo mismo puedo decir, por ejemplo, después del Papa León en Calcedonia, con lo que pasó en Alejandría. Y así diversos papas han tenido que lidiar con cada realidad, con cada dinámica que les exige más o les exige menos, pero siempre de acuerdo a su tiempo. Y bueno, eso es lo que yo podría decir al final de todo esto. Carlos, muchas gracias, Alberto. Carlos y Jesús, hagamos sus últimas intervenciones, así vamos concluyendo. Claro que sí. Carlos. Sí, padre, pues la verdad es que ese pontificado del Papa Francisco ha sido como un aprendizaje para mí y para la Iglesia en general. Nos ha ayudado a entender más a fondo qué es el pontificado, cuáles son sus límites y hasta dónde puede llegar. Nos ha ayudado a investigar más de qué se trata aquel tema de la infalibilidad. Nos ha ayudado incluso, a mí en particular, me ha ayudado a confiar más en Jesús, a saber de que aunque vienen momentos turbulentos, momentos de ambigüedad, es Jesús el que nos mantiene a nosotros firmes en esta fe que profesamos, que es la fe verdadera. Y bueno, sobre todo porque él viene después del Papa Benedicto XVI, que para mí es uno de los grandes, de los mejores teólogos de los últimos tiempos. Entonces también tenía ese punto ahí. Él carga obviamente con todo el peso de la iglesia, por eso lo que decíamos ahorita no es un juicio normal el que se le hace a él. Aparte, estamos en un mundo totalmente donde todo se sabe en el mismo momento. Muchas de las controversias que él tenía era a partir de entrevistas que él daba. Antes, ¿cómo eran esas entrevistas? Él daba una entrevista y eso escasitamente llegaba hasta el mismo país donde se hacía. Pero hoy en día hacía una entrevista donde él daba su opinión, no estaba diciendo nada doctrinal, nada de esto, sino que él daba su opinión y eso ahí mismo se daba a conocer en todo el mundo y de ahí se generaban muchas controversias. Entonces, este tiempo es mucho más complicado y más difícil en cuanto a eso. Pero también concordamos en que en este tiempo se han venido dando muchas conversiones al catolicismo, lo que ha pasado en esta Pascua, tanto en Estados Unidos, tanto
en Francia, en el Reino Unido, que incluso muchos de los medios están impactados, pues, y no es algo que tenga que ver estrictamente con el Papa Francisco, pero ha concordado con este tiempo muchas conversiones de protestantes a la iglesia. Entonces, este caminar y este tiempo ha sido un momento de aprendizaje. Y no queda más que decir de que Pedro, elegido por Dios, es un hombre, y eso no lo tenemos que grabar. Pedro, aunque es elegido por Dios, es un hombre, para que nosotros no caigamos ni en la papolatría, ni en la papofobia, como decía el padre Tomás. Entonces, con eso terminaría. Muchas gracias, padre, por la invitación el día de hoy. No, gracias, Carlos, y muchas gracias realmente. Ahora le paso la palabra a Jesús, pero te quiero agradecer a ti, Alberto, por sus intervenciones que fueron muy buenas. Y yo creo que, lo digo rápidamente, una de las mejores cosas del pontificado de Francisco, entre otras, porque podríamos hablar de muchas, ¿no?, es que se ha profundizado en la apologética. Yo creo que no he visto tantos apologetas antes como sí los he visto durante el pontificado de Francisco, ¿no? Y es porque tuvimos que salir a defender nuestra fe, ¿no? Tuvimos que salir a defender no solamente las cuestiones doctrinales, sino todos los ataques que había de parte de las sectas que estaban prácticamente inundando a Latinoamérica. Bueno, tuvimos que salir a hacerle frente justamente. Así que eso fue realmente uno de los frutos. Después diré otras cosas, pero ahora quiero hacerlo hablar a Jesús, el martillo Parejes. ¿Se fue, Alberto? Sí. Pensaba saludarlo y pensaba preguntarle cuál era su canal. La verdad que yo no sabía exactamente cuál era su canal. ¿Cómo? Trinitas Uniones, se llama así más o menos el canal. Trinitas Uniones. A ver, lo vamos a anotar acá, ¿no? Para que las personas que lo quieran seguir, Trinitas Uniones. Creo que así, ¿verdad? Ustedes me corregirán si está bien escrito. Trinitas Uniones. Creo que debe ser así, ya ver. Déjame buscarlo por acá yo más bien, para yo compartir el enlace por acá. Perfecto, sí, no. Y gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Lo voy a compartir aquí en privado, padre, para que lo puedan... Ahí está. Muchas gracias. Acá compartió algo Daisy Forever, una de mis moderadoras. Muchas gracias, Alberto Madariaga, por haber estado con nosotros. Adelante, Jesús. Sí, este pontificado, bueno, yo prácticamente viví la muerte del Papa San Juan Pablo II. También pues estuve, claro, en la época del Papa Benedicto XVI. En este momento yo pues tuve también crisis de fe, en el cual pues tuve un momento de ateo, tuve un momento también como de pentecostal por ahí más o menos, y pero lo que sí vi en este pontificado del Papa Francisco es lo que dijo el padre Veroche. Fue como la semilla de la apologética. ¿Por qué? Por el boom de las redes sociales, ¿ve? Por eso es que el Papa ha sido muy señalado en su pontificado. ¿Por qué? Porque como la gente, de los laicos del común de los fieles, no saben ni siquiera cuántos dogmas hay, no saben, ejemplo, qué es la infalibilidad papal. Entonces, cuando ven este tipo de ataques de parte de ateos y de parte de protestantes y hasta de judíos, que no son todos los judíos, pero sí son algunos que quieren atacar a la figura del Papa, entonces resulta y pasa que la gente, como no sabe bien su doctrina, entonces se confunden y entonces empiezan a estar viendo cualquier cantidad de cosas. Pero una de las cosas que también yo me di cuenta del por qué vienen los ataques del Papa es cuando el Papa Francisco nombra a los misioneros de la misericordia, y es cuando realmente es donde empieza a surgir más la figura, ejemplo, del padre Luis Toro, ¿ve? Y es donde, por eso es que les duele a los protestantes y a los enemigos de la iglesia
que salga un sacerdote y después de él, pues se empezaron a salir muchos más. Claro, antes del del padre Luis Toro, pues estaría también el padre Amatuli, que paz descanse también, que también dio una buena enseñanza apologética, pero fue el padre Amatuli, digamos que le dio como que también ese arranque como tal de la apologética, ¿no? Pero con el padre Luis Toro se hizo más énfasis en esto, y gracias a la ayuda pues precisamente de lo que es el padre Luis Toro, ¿ves? El padre Luis Toro hizo todo esto y animó, y obviamente cuando precisamente en el pontificado del del Papa Francisco, es donde surge esta red social de TikTok, y es donde se empezó a dar mucho más énfasis en la evangelización, y es donde empezó todo esto, lo que ya sabemos que dio resultado, ¿no? Así que pues por eso es una de las cosas que ha sido pues muy atacado el Papa Francisco. Así es, así es. Bueno, si tienen 5 minutos, no se me vayan, que quiero hablarles fuera de cámara. Pero quiero agradecerles a los dos, y no solamente a los dos, también a Alberto, también a Lautaro, a Cruz, también al pastor Percy, también a Juan Carlos Monedero, a todos los que han colaborado con este vivo. La verdad que yo pensaba hablar 45 minutos y se empezaron a conectar amigos, ¿no? Y terminamos hablando 2 horas 40 minutos, lo cual estuvo buenísimo, ¿no? Creo que aliento a todos, más allá de nuestras diferencias, ¿no? Más allá realmente de lo que pensemos. Yo los aliento a todos a rezar por el Papa Francisco, rezar por su alma, porque tenemos que rezar por nuestros difuntos. Yo lo que le digo siempre a la gente, y lo repito acá en cámara, yo cuando me muera no quiero que nadie me canonice. O sea, no quiero que nadie diga el Padre Tomás está en el cielo. Absolutamente no. Que oren. Que oren, porque puedo estar en el purgatorio. Seguramente como sacerdote voy a tener años de purgatorio, eso estoy seguro. Padre, a no ser que le mochen la cabeza predicando el Evangelio de Cristo, ahí sí ya mártir. Exactamente. Padre, pero ¿cómo sería la manera correcta de decir cuando una persona parte? ¿Que partió a la casa del Padre, o cómo se puede decir? Sí, yo no diría partió a la casa del Padre, porque no lo sabemos eso, ni siquiera con el Papa Francisco, no sabemos si partió a la casa del Padre, ¿no? Una persona cuando muere, si esa persona está en la casa del Padre, esa persona está salvada. Ahora, ¿qué pasa si Dios dice, bueno, esta persona está en el infierno? Resulta que estamos mandando a la casa del Padre a alguien que está en el infierno, lo cual no sabemos en concreto si el Papa está en el cielo, si está en el infierno, si está en el purgatorio. Eso lo sabe Dios, ¿no? Me parece muy bien, y yo eso se lo deseo, ¿no? Deseo que el Papa esté en el cielo. Eso me encantaría, por ejemplo, si yo esta noche recibo una revelación privada, tranquilo que el Papa está en el cielo, buenísimo. Yo me pongo súper contento, porque es lo que deseo para él, y es lo que deseo para todos los papas y para toda persona que se muere. A mí me molesta muchísimo cuando hay gente que desea el infierno a otros. Sinceramente me parece una falta de respeto total, porque el infierno no se le desea ni al peor enemigo. Yo pienso que cuando una persona muere hay que rezar por su alma, pero no hay que desearle el infierno nunca. Claro, el infierno no está vacío, sabemos que hay gente ahí, ¿no? Pero desear el infierno, ustedes me dirán, pero no es para nada cristiano, ¿no? Obvio. Claro, es que esto va en contra de las Sagradas Escrituras, como dije cuando yo entré, o sea, no juzgues, no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, o sea, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sí, exactamente. Así que, más que nada, yo dejaría al Papa en las manos de Dios, porque solo Dios sabe dónde está. Yo simplemente los aliento, ofrezcan misas los sacerdotes, los laicos ofrezcan rosarios, también misas cuando participen, ofrezcan todas las oraciones habidas y por haber, porque si el Papa estuviese en el purgatorio, él necesitaría nuestras oraciones, como toda alma del purgatorio. Repito a la gente que no me escuchó al inicio, nosotros no rezamos por las almas del cielo, porque ellas rezan por nosotros. Tampoco rezamos por los que están condenados en el infierno, porque ya están condenados.
rezamos por las almas del purgatorio. Entonces, si el Papa estuviese en el purgatorio, vale la pena rezar por él, ¿no? Sabiendo que, bueno, dejamos Sí. el juicio en las manos de Dios y solo Dios sabe dónde está. Eso es así, ¿no? Así es. Pero Aparte, yo pues creo, digamos, lo que se dice ahí es en virtud de nuestra esperanza, porque se dice por esa virtud, pero nosotros todos estos días vamos a estar orando por el alma del Padre, del Santo Padre. Entonces, se dice en virtud de nuestra esperanza que está en la casa del Padre, pero todos estos días en el acto, en los hechos, vamos a estar orando por el alma de él y por la salvación eterna de él. sí, Entonces, eso está sobre bien. todo por Sí. eso. La esperanza Así no es. se pierde nunca, ¿no? La esperanza no se pierde Exacto. nunca. Y bueno, le deseo a todos los difuntos, sea quien fuere, le deseo la salvación eterna, porque realmente eso es lo que hay que desear, que toda persona esté en la casa del Padre. Un alma condenada, que las hay, pero significa un dolor inmenso en el corazón de Cristo Jesús, ¿no? Porque Cristo derramó su sangre también por los condenados. Así que, por último, quiero también alentar a las personas a rezar por el futuro Papa. Sea quien sea, por el futuro Papa recemos, no hagamos el cónclave ahora porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Recemos por los cardenales para que elijan el Papa que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia, que sean fieles al Espíritu Santo en la elección. Y bueno, soldado apologeta y también Martillo Pareje, simplemente antes de despedirlos le agradezco a Eli su donación, le agradezco también a Arte Otomi su moderación y su donación, también a Gabriel, que es un nuevo miembro de algún canal, no sé si del mío, pero si es miembro del mío, bienvenido. A Ernesto Yambure, un gran amigo mío, que dice: quedémonos en el estudio del legado magisterial del Papa Francisco. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Ernesto, por su donación, y gracias también a Mari por su donación, y dice: saludos, Padre Tomás, y a todos sus invitados. Padre, lo mejor es omitir esos comentarios no constructivos. Sí, la verdad que tiene razón Mari, y gracias por su consejo. Bueno, y gracias a todos. Tuvimos casi 1.800 personas conectadas en este vivo, entre todas las redes sociales. Gracias a las 1.800 personas que estuvieron conectadas y a las 1.530 que hay ahora. Y antes de que se me vayan Carlos y Martillo Parejes, quédense fuera de cámara, que quiero decirles dos cosas. Y les doy la bendición final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Te pedimos por el alma del Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria y que Dios lo reciba en las moradas eternas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias a Sandra y Fercho Jaramillo por el super sticker, sea para el canal que sea. Y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo vivo, cuando lo tengamos. Bye, bye. Bueno, Ahí los veo. chao. Ahí los veo, Bendiciones. Carlos, y a Martillo Pareja. Dale. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios, y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí, y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.